Señal internacional. Anuncian países de la Unión Europea expulsión de diplomáticos rusos acusados de espionaje. Naciones de la Unión Europea como Bélgica, Países Bajos, Irlanda y República Checa anunciaron el martes la expulsión de decenas de diplomáticos rusos sospechosos de espionaje en una acción coordinada en el contexto del conflicto ruso en Ucrania. Bélgica ha decidido expulsar a 21 personas que trabajan para la Embajada y el Consulado de Rusia. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, el grupo es sospechoso de participar en operaciones de espionaje e influencia que amenazan la seguridad nacional y tienen hasta 15 días para abandonar el país. Irlanda ha anunciado que 4 diplomáticos rusos tendrán que retirarse del país por considerar que sus actividades no se ajustan a las normas internacionales de conducta diplomática. Creo que son muy buenas noticias, es un buen comienzo y necesitamos que más de ellos se vayan de aquí. Todavía hay 27 empleados en la embajada rusa y la mayoría de las embajadas solo tienen 5 o 6 personas trabajando ahí. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Países Bajos anunció que 17 diplomáticos rusos serán expulsados del país en una medida de seguridad nacional. Información de los servicios de inteligencia indica que estas personas, acreditadas como diplomáticas, actuaron en secreto como agentes de inteligencia. República Checa anunció que un diplomático de la embajada rusa tiene hasta 72 horas para abandonar el país. Un portavoz del Kremlin dijo que Moscú respondería sobre el principio de reciprocidad. Rusia considera actualmente a todos los países de la Unión Europea, junto con Estados Unidos y otros aliados como Japón, Reino Unido y Australia, como países hostiles. La Fiscalía General de Ucrania investiga el caso de una mujer ucraniana que denunció una violación por 2 soldados rusos, hecho que Rusia niega. El canciller ucraniano Dmytro Kuleba informó que analiza llevar a la Corte Criminal Internacional este y otros casos de abusos cometidos por soldados rusos. El viernes pasado, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU anunció la creación de una comisión de investigación internacional independiente que investigará todas las presuntas violaciones de los derechos humanos en Ucrania. El primer ministro israelí Naftali Bennett alertó de una posible ola de violencia tras un ataque armado cerca de Tel Aviv que dejó 5 muertos. 5 personas muertas en un tiroteo en Israel en el segundo ataque en 2 días, el tercero de similares características en una semana. Los hechos tuvieron lugar este martes en la localidad de Bnei Brak, un barrio residencial en el que viven numerosos judíos ultraortodoxos en las cercanías de Tel Aviv. Según testigos presenciales, un hombre que fue abatido por la policía abrió fuego contra los transeúntes. Israel se enfrenta a una ola de terrorismo árabe asesino. Las fuerzas de seguridad trabajan para combatir el terrorismo con persistencia, diligencia y puño de hierro. Según los medios israelíes, el agresor era un palestino de 26 años, originario de una localidad del norte de la Cisjordania ocupada. 11 israelíes han muerto en los 3 ataques registrados en los últimos 7 días, en una ola de violencia inédita en 15 años. Las fuerzas de seguridad están en la alerta máxima ante el inminente inicio del Ramadán, el mes sagrado de los musulmanes que comienza el sábado. Autoriza a Estados Unidos una 4ª dosis de la vacuna anti-COVID para personas mayores de 50 años. Los estadounidenses mayores de 50 años podrán recibir una 4ª dosis de la vacuna contra COVID-19. La autorización la dio el martes la FDA, la Agencia de Medicamentos de Estados Unidos. Las vacunas que se usarán serán la de Pfizer-BioNTech o Moderna, ambas de tecnología de ARN mensajero. La autorización llega en un momento en que las autoridades advierten sobre una posible nueva ola de la pandemia y cuando afirman que según la evidencia actual hay cierta disminución de protección con el tiempo contra los efectos graves de COVID-19 en personas mayores e inmunodeprimidas.
La FDA se basó en estudios que demuestran que una dosis de refuerzo adicional, administrada 4 meses después de la última, mejoró la protección contra el COVID-19 grave y no se asoció con nuevos problemas de seguridad. Las personas inmunocomprometidas que ya han recibido 4 inyecciones, la última hace al menos 4 meses, ahora son elegibles para una quinta dosis. La cuarta dosis de Pfizer estará disponible para personas inmunodeprimidas mayores de 12 años y la de Moderna para mayores de 18 años. Un estudio publicado por investigadores israelíes en el New England Journal of Medicine en marzo indicó que 3 dosis de vacunas de ARN mensajero aumentan los niveles de inmunidad y que la cuarta dosis restaura los niveles de anticuerpos a donde estaban después de la tercera. La FDA también citó datos de un estudio en 154 trabajadores de la salud, cuyos niveles de anticuerpos, incluso contra las variantes Delta y Omicron, subieron 2 semanas después de recibir la cuarta dosis. Los expertos señalaron que los beneficios para las personas más jóvenes y saludables aún no están claros. El aumento de casos de COVID en Shanghái, China, genera compras de pánico en los supermercados. Aumento de los casos de COVID-19 en Shanghái. La capital económica china registró un fuerte incremento de los contagios a pesar del confinamiento parcial decretado en esta ciudad de unos 25 millones de habitantes, lo que provocó una estampida hacia los supermercados antes de que cerraran. Millones de personas vivieron un segundo día de confinamiento después de que las autoridades dividieran en 2 la ciudad y los residentes de la mitad este quedaran confinados en sus casas durante 4 días y sometidos a test obligatorio. China informó el martes de 6.886 casos de COVID-19 en todo el país, de los cuales más de 4.400 se detectaron en Shanghái, epicentro del peor brote desde que empezó la pandemia. El confinamiento durará hasta el viernes y luego se aplicará en Puxi, una zona más poblada del oeste, donde se encuentra la zona histórica de Band junto al río. China logró contener en gran medida el coronavirus durante los 2 últimos años, aplicando una política de tolerancia cero que implica confinamientos masivos de ciudades y provincias, incluso si el número de casos es reducido. Pero la variante Omicron está resultando más difícil de erradicar. Sonia y Belén, la información nacional e internacional más importante. Yo le agradezco a usted que nos siga sintonizando. Regreso cámaras y micrófonos hasta el Foro B.